la ponencia. Buenas noches por allá por España con todos y buenas tardes por acá por Perú. Yo soy el doctor Valladares, soy médico traumatólogo del Hospital Militar, soy coordinador de estos webinars, que ya lo venimos realizando hace bastante tiempo. En esta oportunidad tenemos con nosotros un tema de columna, un tema que en realidad nos apasiona muchísimo. Creo que a pesar de que en mi experiencia no haga mucha columna, me interesan muchísimo estos casos, ya que últimamente vemos técnicas muy novedosas y en realidad que tienen unas soluciones tan rápidas en este campo tan complejo que siempre es bueno verlos y estudiarlos. En este caso estará con nosotros el doctor David Bosch desde España, el doctor David Torres y el doctor Caballero desde Perú. El doctor David Bosch nos presentará la técnica XLIF. El doctor Bosch es traumatólogo ortopedista, especialista en patología de columna, adjunto y responsable de la unidad de columna del Hospital Universitario Mutuo de Terrassa, cofundador del Director Group Traumatology Cataluña. La charla que nos va a dar es acerca de la técnica XLIF, es el Extreme Lateral Interbody Fusion o abordaje retroperitoneal trans-psoas. Doctor Bosch, le doy pase para que pueda compartir, por favor. Perfecto. Perfecto, ¿lo veis correcto? Sí, se ve muy bien, doctor. ¿Se ve? Perfecto, pues empezamos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes en Perú y buenas noches aquí en España, por los que estén aquí en España. En primer lugar, pues agradecer a la organización del webinar la invitación para estar con todos ustedes hablando sobre este tema apasionante, el XLIF, sobre todo pues para dar un poco una pincelada sobre nuestra experiencia con esta técnica. En primer lugar, pues hablar un poco de la introducción sobre la fusión vertebral. El objetivo de la fusión vertebral, como todos sabemos, es eliminar el movimiento patológico del segmento vertebral dañado, que produce una serie de síntomas, que el principal, como todos sabemos, pues será el dolor. Para conseguir esta fusión debemos realizar o que se realice la formación de puentes óseos en este espacio intervertebral, y cuando esto lo tenemos en éxito es lo que llamamos artrodesis. Para realizar la artrodesis, como ya todos sabemos, pues es necesaria la inmovilización del segmento y la aportación de injerto óseo para tal de realizar esta fusión. La fusión intervertebral, que ya sería la evolución a la típica fusión posterolateral, es el gold estándar para el tratamiento de la degeneración discal. En ella actuamos directamente en el disco, realizando una discectomía y la colocación de injerto en el espacio óseo intervertebral, más o menos la colocación del implante intersomático. Esto nos da un aumento de la superficie de contacto para realizar la artrodesis y eleva las tasas de fusión, según la literatura, hasta un 98, un 99% la tasa de fusión. También hay que recordar que la artrodesis posterolateral clásica tampoco tiene una mala tasa de fusión, ya que en la literatura pues está sobre 94-96%. La ventaja de la fusión intervertebral actuando a nivel del disco es que nos permite actuar mejor para corregir desbalances a nivel coronal o sagital. Hablando de las cargas de la columna en el segmento vertebral, que estaría formado por dos vértebras y su disco, recordar que el 80% de la carga a nivel del segmento vertebral se realiza en la parte anterior de la columna, mientras que en la parte posterior, que tendríamos las facetas, las espinosas y los ligamentos, realizan la carga de un 20%. Si estudiamos la ley de Wolff, que nos dice que el tanto por ciento de fusión potencial aumenta si el injerto lo localizamos en una zona de compresión mayor, pues en la columna está claro que el injerto, para realizar una mejor fusión, pues tendría que estar en la parte anterior. Por eso la fijación intervertebral a nivel del disco es mejor que solo la posterolateral. Sí que sabemos que a medida que se va degenerando la columna, estas cargas, este 80-20, a medida que se degenera el segmento vertebral, pues se van cambiando, ¿no? El cuerpo vertebral y el disco no son capaces de soportar tanta carga y, por lo tanto, esta carga que no soportan es pasada a nivel posterior, a los elementos posteriores, lo que condiciona la degeneración de la columna, de las facetas, y nos lleva al dolor de columna.
Cuando nosotros operamos, lo que intentamos es intentar restablecer las cargas, volver al 80-20, a tener un segmento anterior capaz de soportar la mayor parte de carga a nivel de la columna. Como hemos dicho, a nivel de clases de fusión, pues tenemos la clásica, que sería la fusión posterolateral, que puede ser instrumentada o no instrumentada, con colocación de injerto intertransverso, y actualmente pues tenemos todo ese abanico que he puesto aquí de técnicas, ¿no?, a nivel de fusión intervertebral, que depende básicamente de por qué vía de abordaje actuamos sobre el disco vertebral, ¿no? Si vamos anterior, pues el ALIF, el OLIF, el PLIF si vamos posterior, el TLIF si vamos transforaminal, y la que ahora está un poco más novedosa, pues sería el XLIF, que sería este abordaje lateral. Hablando ya del XLIF, pues como ya han dicho, ¿no?, en la presentación, es el Extreme Lateral Interbody Fusion, es un abordaje lateral extremo, retroperitoneal, en el cual, como vemos en el dibujo de la derecha, lo que hacemos es acceder al espacio retroperitoneal y a través del psoas accedemos al disco intervertebral. Esto nos da unas ventajas, y es de que evitamos el tener que abordar la musculatura lumbar posterior, por ejemplo, típica en el PLIF o en el TLIF, en la cual abordamos y abrimos la musculatura posterior, y esto pues provoca dolor, provoca que el paciente tenga que hacer una mayor recuperación, y también evitamos un poco los riesgos del abordaje anterior, ¿no?, los riesgos, todos sabemos, a nivel abdominal. Desventajas que tiene, porque no todo es tan bonito, pues es de que la accesibilidad, por ejemplo, en el nivel L5-S1, pues debido a la pelvis, nos condiciona que no podamos llegar por esta vía a nivel L5-S1, y depende de la altura donde estén las crestas, pues también nos puede condicionar el llegar al disco L4-L5. En un principio, cuando se describió esta técnica, pues era una técnica descrita para realizar un standalone, ¿no?, colocar solo la caja en el nivel intervertebral sin necesidad de poner una instrumentación, pero con la experiencia se ha visto que muchos implantes han fracasado, y entonces normalmente ahora se considera que sí que hay que agregar una fijación, tanto sea posterior como lateral. Cada vez está desarrollando todo el sistema de cajas, y actualmente muchas de las cajas para hacer esta técnica de XLIF ya llevan incorporada la posibilidad de poner una placa lateral con 2 tornillos, y solo en casos muy seleccionados pues realizamos el standalone. Como decíamos, las ventajas básicamente es que es menos invasivo, ¿no? Es poco daño muscular, no abrimos la musculatura lumbar, y esa es la gran ventaja que tiene esta técnica, que el paciente se recupera más rápido. Y también tiene una ventaja que tiene la vía anterior, que es la posibilidad de colocar implantes de gran tamaño, hiperlordóticos también, que esto nos ayuda a reconstruir la anatomía de la columna, y nos ayuda sobre todo cuando tenemos que hacer correcciones a nivel de deformidades, tanto sagital como coronal. El poder poner cajas que sean más altas, pues lógicamente también nos da la capacidad de descompresión indirecta y no tener que realizar laminectomía. Como desventajas en la técnica, pues lógicamente, ¿no?, la lesión de retroperitoneales, podemos realizar lesiones en el peritoneo, lógicamente lesiones en estructuras retroperitoneales, ya sean vasculares o nerviosas, tanto de manera directa en el abordaje, que podamos lesionar esas estructuras, como indirectas a la hora de colocar el separador, que por tracción podamos hacer lesiones sobre todo a nivel nervioso. Hay una desventaja que, bueno, le he puesto como desventaja, pero que en principio es esta, ¿no?, es la debilidad muscular a nivel del psoas, con más o menos parestesias en la pierna, que esto pasa en un 80% de los pacientes, ya que hemos de realizar, como he dicho, un abordaje a través del psoas. Hemos de dañar el psoas por el lado donde abordamos, y por lo tanto es normal que el paciente tenga esta debilidad muscular, ya sea pues por el sangrado, por el hematoma y irritación que esto provoca en este músculo. He puesto como relativo debido a que lo que sí que hemos visto es que si en el paciente, cuando se le explica la cirugía, ya se le explica que esto va a pasar, que durante 3-4 semanas tendrá esta debilidad debido a este abordaje, pero que esto se vuelve para atrás y que volverá a estar bien, el paciente lo tolera bien. El problema es cuando no se explica al paciente y de golpe en el posoperatorio pues tiene esta debilidad. Y lógicamente otra desventaja sería el poder tener radiculopatía en la pierna afecta por distracción a nivel del separador. Como indicaciones del SLIF y contraindicaciones, básicamente he puesto las más generales, ¿no? Indicaciones pues sería en patología degenerativa entre los discos L1, L2 y L4, L5,
cuando estamos empezando con la técnica, y yo esto lo abarcaría un poco menos y pondría que, ¿no?, al empezar la técnica pues sería mejor discos entre el nivel L2, L3 y el L3, L4, serían los dos discos, ¿no?, al empezar esta técnica, pero una vez ya tenemos la curva de aprendizaje hecha, ya podemos ampliar. Luego, en enfermedad del síndrome adyacente, en espondilolistesis grado 1 o grado 2, en la cual se puede reducir perfectamente, y en escoliosis degenerativa. Sobre todo aquellas escoliosis en las que nos encontramos, sobre todo en las degenerativas o listesis, que normalmente se encuentran en el nivel L3, L4. Como contraindicación, pues como hemos dicho antes, ¿no?, el abordaje del espacio L5-S1 y depende de las crestas el 4-5. En espondilolistesis grado 3 o superior, pues también, ¿no? Yo creo que aquí la contraindicación básicamente la daría porque al manipular o intentar reducir por esta vía la espondilolistesis nos arriesgamos a realizar un daño a nivel vascular, sobre todo pues en la vena cava o en la aorta, al intentar reducir esto, y no tenemos una visión directa de estas estructuras como tendríamos en la vía anterior. Y lógicamente en pacientes que ya han tenido una cirugía retroperitoneal, pues por tema de adherencias, pues también estaría contraindicado. Hay muchos artículos en la literatura. Este es un review que hace Uribe, en el cual pues, habla sobre los porcentajes de complicaciones en esa técnica en cirujanos ya que ya han hecho su curva de aprendizaje. Y como veis, el tanto por ciento de complicaciones, lógicamente hay, pero tampoco es tan elevado, ¿no? La verdad que una vez ya se ha hecho la curva de aprendizaje, es una técnica bastante segura si vamos siguiendo los pasos correctos al realizar la cirugía. Y una cosa que importa un poco a todos, ¿no?, sería, una vez ya hemos entrado, ¿no?, qué zona es segura para entrar a nivel discal por esta vía lateral que no estamos acostumbrados, para intentar evitar al máximo las lesiones que se pueden hacer. En esto, pues Uribe y Dagwar son los que tienen mucha literatura, muchos estudios y muchos casos para darnos un poco las normas, y en este artículo del Eurospine del 2011 nos dan, ¿no?, yo diría que esto es el mapa que hemos de seguir cuando queremos hacer esta cirugía, nos dan este mapa en el cual nos puntualizan en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no?, pues primero los riesgos que tenemos a nivel vascular, ¿no?, donde si entráramos en ese punto, ¿no?, donde tendríamos riesgos de lesionar la vena cava o la aorta. Luego, dónde podrían estar y dónde podríamos lesionar las raíces nerviosas. Y si os fijáis en la derecha, en el C, ¿no?, pues aquí sería un poco el verde, sería el punto ideal en cada segmento donde podemos entrar, evitando al máximo las complicaciones. Y si veis, a nivel izquierdo está sombreado así de color verde, básicamente porque a nivel lumbar siempre se aconseja un poco entrar por el lado izquierdo. Cada caso hay que estudiarlo, pero normalmente si nosotros miramos la anatomía, a nivel lumbar bajo, los vasos, tanto la aorta como la cava, tienden a estar normalmente lateralizados hacia la derecha, y si el paciente lo colocamos lateralizado también hacia la derecha, aún lateralizan más y es más difícil la lesión vascular. Y marcan también pues un poco el mapeo de dónde tenemos que ir. Si os fijáis, como más superior es el disco, más atrás podemos ir a hacer la inserción de la caja, como más distal, más anterior será la colocación. Y el dibujo de la derecha un poco, pues aquí está el dibujo, ¿no?, de las raíces que salen a nivel lumbosacro. Otro tema importante sería el tema del neurofisiólogo y la monitorización. Creemos que es muy importante en todas las técnicas a nivel de columna mínimamente invasivas el tener la monitorización, y yo creo que nos evita muchos riesgos y muchos miedos, y nos da mucha seguridad tanto a nosotros como al paciente para realizar estas técnicas. En este caso, pues también, ¿no? Y aquí sí que es muy importante, ya que antes de atravesar el músculo psoas para acceder al espacio discal, pues podemos ir a hacer un monitorizaje por tal de evitar alguna lesión, y una vez hemos entrado en el disco, lo mismo, hemos de colocar un separador y mediante, como veremos luego en la técnica quirúrgica, unos dilatadores que nos permiten orientar y saber dónde están los nervios, pues intentar evitar al máximo el provocar una lesión. Complicaciones de la técnica, pues básicamente sería la lesión del nervio femorocutáneo femoral, lo cual nos daría una lesión de debilidad en la pierna sin poder reparar. Luego, que hemos dicho, ¿no?, a nivel del psoas, la irritación del psoas nos dará un dolor y disminución de la fuerza y parestesias de 3-4 semanas, que normalmente se autolimita. Lesión del plexo lumbosacro por tracción, lesiones de distracción a nivel de los vasos,
Y como veis aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, el tener una ventración a nivel de la zona de entrada. A veces, al abrir la musculatura, pues por mucho que cerremos bien y que reparemos, puede quedar una debilidad muscular y, como vemos en este caso, pues se puede producir una ventración. En estos casos, pues para solucionarlo lo que se hace es reducirlo y la colocación de una malla de soporte como si fuera una hernia inguinal. Y ahora, hablando de la técnica quirúrgica, un poco cómo la realizamos nosotros. En primer lugar, pues lo más importante, ¿no? Antes de empezar, sería la colocación del paciente. Esta es la colocación que hacemos, es el paciente en lateral. Lo atamos a la mesa mediante estos tensos, ¿no? Que van colocados a nivel de tórax y a nivel de pelvis, y atamos las piernas en una flexión parcial de la cadera y una flexión de rodilla por tal de intentar relajar las raíces lumbosacras y evitar así su lesión. Una vez tenemos colocado el paciente, lo que intentamos es colocar justo a nivel de las crestas el punto donde la mesa puede hacer el quiebro para hacer la maniobra de Tillet y poder abrir el espacio discal de manera lateral. Una vez tenemos esto, pues realizamos un marcaje. En el marcaje normalmente lo que miramos pues es el disco que vamos a intervenir, luego miramos la parte anterior y parte posterior de la columna, y esto es lo que marcamos a nivel del paciente. Nos queda un dibujo tal como el que tenemos en la imagen, en el cual queda marcada la línea anterior de la columna, la línea posterior y el disco a intervenir. La incisión la realizamos en el disco a intervenir, ¿no? En la línea del disco, desde la parte anterior a la parte posterior, que es lo que vemos en la imagen de arriba a la izquierda. Una vez hacemos esto, pues disecamos la musculatura, llegamos a la fascia, y una vez abrimos la fascia ya estamos en el espacio retroperitoneal. Una vez allí, lo recomendable es hacer una disección roma con el dedo, y normalmente lo que hacemos nosotros pues es con el dedo disecamos la parte que queda hacia nosotros. Justo cuando disecamos, pues encontramos o tocamos la transversa de la vértebra y resbalamos a través de la transversa para llegar al músculo psoas, lo recuperamos por arriba, y con los marcadores, aquí cada casa comercial pues tiene su técnica, pero con los marcadores que tenemos en la imagen podemos marcar bien dónde está localizado el marcador, y mediante la monitorización pues nos pueden decir si tenemos lesión, una probable lesión, si abordamos el psoas en ese lugar o no. Cuando nos dicen que no, pues abordamos el psoas, abrimos, colocamos los dilatadores, nos colocamos en la zona de disco que queremos. Cada dilatador se puede medir con el neuromonitor, con la monitorización, el riesgo que tenemos de poder hacer una lesión. Esto es porque estos dilatadores pues tienen una salida de un canal, el cual podemos ir girando y saber pues si delante o detrás tenemos riesgo o tenemos cerca la raíz, para luego, cuando coloquemos el separador, no hacer una lesión por tracción. Una vez lo tenemos todo colocado, colocamos el separador. Aquí veréis que las diferentes casas comerciales hay dos tipos de separadores. Hay separadores de 3 palas y separadores de 4 palas, que es el que utilizamos, por ejemplo, nosotros. Nosotros utilizamos el separador tipo Coros, que la verdad nos gusta mucho, y yo me siento mucho más cómodo y más seguro con los separadores de 4 palas que con los de 3. Me da más seguridad y me da mucho más manejo una vez ya entrado y estoy en el espacio, ¿no? Para hacerme espacio yo para poder abordar el disco. Estos separadores van anclados a la mesa para que queden fijos y llevan su fuente de luz para poder ver bien correctamente el espacio discal. Luego pues llevan todas estas palancas y tuercas que nos permiten jugar con las palas para distraer e inclinar. Una vez colocado el separador, pues lo que digo, ¿no? Abrimos, lo colocamos bien para ver. Una cosa que es muy importante, que en la técnica lo describe, es que una vez abrimos el separador y adentro, tenemos 3/4 de hora, 45 minutos a 1 hora para realizar la cirugía. A partir de ese timing, el riesgo de lesión por tracción, de lesión nerviosa, va aumentando. Entonces, parece poco tiempo. Yo la verdad que cuando me dijeron al principio, pues lo ves difícil, ¿no? Una técnica nueva, estoy empezando, curva de aprendizaje, y hacerlo. El primer caso que tuve y que realicé, la verdad que tardé los 45 minutos clavados, en el momento que se abre el separador. Si tenemos que realizar, por ejemplo, cirugías a 2 niveles o otro tipo de cirugías que veremos luego, pues lo que podemos hacer es, cuando llegamos al timing, es cerrar el separador, dejar un tiempo que se relajen las estructuras y posteriormente volverlo a abrir y volverlo a colocar para intentar disminuir el riesgo de lesión.
Una vez ya estamos trabajando el disco, como tenemos en estas imágenes, pues tenemos una serie de osteotomos o periostotomos que nos permiten separar el disco de los platillos vertebrales. Aquí un punto importante es que cuando abordemos es importante que ese peristotomo rompamos el ánulus del disco a nivel contralateral. Esto nos permitirá que los dos platillos vertebrales queden libres y nos ayudará mucho a la hora de colocar la caja, y si tenemos que corregir una deformidad, pues poder reducir esta deformidad en cualquier plano, tanto sagital como coronal. Una vez esto, pues tenemos raspas, tenemos introductores, y una vez tenemos el tamaño seleccionado, pues colocamos el implante como vemos en las imágenes. Cuando todo esto acaba, pues recordar de cerrar bien, ¿no? Intentar evitar al máximo la complicación de tener una eventración o un fallo a nivel de sutura. Y como vemos, en una pequeña herida, pues podemos colocar un gran implante que nos ayudará luego a la cirugía posterior que tengamos que hacer. Por lo que hace las indicaciones y la experiencia que tenemos nosotros en nuestro centro, pues ahora pues pondré una serie de casos, sobre todo de indicaciones que realizamos nosotros. La principal indicación que tenemos en nuestro centro y creemos que es muy idónea es la patología del disco adyacente. Creemos que es la Princeps, ¿no? la que nos da mucha facilidad para tratar este tipo de pacientes. Son pacientes que ya están operados y que normalmente cuando tenemos un disco adyacente, pues si lo hacemos por detrás como habíamos hecho, pues es volver a hacer todo el daño que hicimos, volver a dañar las estructuras, y la recuperación del paciente es peor. Y en cambio en esto nos ayuda a intentar hacer esta cirugía un poco más simple, menos dañina, y que el paciente recupere mejor. Aquí presento el caso de un paciente que ya habíamos hecho una artrodesis a nivel L3, L5. Como crítica, pues ¿no? Seguro que la artrodesis pues, tuvo poca lordosis, ¿no? Y esto provocó una sobrecarga a nivel del disco superior, el L2, L3, que como vemos en las imágenes, pues es un disco que con los años fue degenerando, provocando esta listesis. Tenemos esta imagen en la resonancia, que es una discopatía severa con listesis y con esa compresión a nivel de canal, y lo que realizamos pues en este caso es un abordaje ex-leaf de este disco. Pudimos colocar un implante de gran tamaño hiperlordótico, corrigiendo esta listesis y corrigiendo la altura. Hicimos una descompresión lógicamente indirecta al poner esta caja, y luego posteriormente lo que hacemos es abordar lo justo para llegar a los tornillos, poder sacar las tapas, cambiar las barras, colocar los dos tornillos en el piso superior y volver a cerrar. El segundo caso que os presento pues es lo mismo, es prácticamente igual, ¿no? Un disco adyacente, una fusión L3-L5 que nos queda muy recta, con poca lordosis. Esto da la sobrecarga al disco adyacente y hacemos la misma solución. La otra indicación importante que tenemos, yo creo, es la escoliosis degenerativa. Es una indicación que cuando empezamos nosotros con los discos adyacentes éramos un poco reticentes, ¿no? Son cirugías que cuando hacemos por vía posterior son exigentes para el cirujano, y pensamos, ostras, ahora colocar esta caja lateral y hacer no sabemos el qué. Esta es la primera paciente que hicimos, la primera, con escoliosis, que teníamos esta imagen, una paciente de 68 años, con esta imagen, con esta escoliosis lumbar, en la cual vemos pues, que el disco L3, L4 en la radiografía, pues vemos que tiene un pinzamiento asimétrico, y vemos las rotaciones vertebrales. En la resonancia vemos que justamente ese disco es el que está peor, ¿no? Es el que está pinzado, con una listesis, una discopatía severa. Y si esta cirugía la pensáramos a nivel posterior, ¿no? Yo creo que los oyentes que estamos aquí, si la pensamos a nivel posterior, pues estaríamos pensando todos, ¿no? En fijaciones de niveles de 12, de 11, ilíacos, sacro, con cliff, sin cliff. Es una cirugía grande, exigente para el cirujano y para la paciente. Y en este caso nosotros pues pensamos hacer la cirugía abordando primero a nivel ex-leaf este disco L3, L4, colocando la caja, y una vez pasar a esto, intentar hacer una fusión más corta, no tener que llegar a estos niveles. Y bueno, pues a lo mejor, ¿no? En este caso, pues viendo la imagen, pues a lo mejor hubiera ido L1, L4 y hacer la caja. Sorpresa fue cuando pusimos la caja, que el resultado fue este. Le pusimos la caja a nivel L3, L4, el disco este que está simétrico, y al realizar la escopia e ir a hacer la parte posterior, pues corrigiendo solo este disco habíamos corregido la escoliosis en gran medida, ¿no? Y no requirió una fijación superior, solo fijando el segmento afecto,
pues la paciente de una gran cirugía pues pasó a una pequeña cirugía con una recuperación rápida y solventando el problema. Posteriormente a esto hemos hecho más casos y la verdad que haciendo bien la técnica y desinsertando sobre todo lo que hemos dicho, el ánulus contralateral, que nos permite la movilización correcta de los platillos vertebrales, pues podemos hacer reducciones correctas a nivel de escoliosis con menos agresión. Luego también hemos utilizado la técnica o el abordaje para otro tipo de lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una fractura vertebral de un paciente relativamente joven, de 55 años, que moviendo una maceta en su casa, pues hizo esta fractura vertebral a nivel L2, ¿no? 5, 4, 3, 2, a nivel L2, hizo esta fractura que en un principio por edad y por el mecanismo pues pensamos en hacer un tratamiento conservador, pero a los 2 meses en el seguimiento el paciente no iba bien, ¿eh? El paciente tenía dolor, el paciente se quejaba de que no estaba bien, de que no mejoraba. Le hicimos un escáner, que es este que tenemos aquí, y vemos pues el escáner, un colapso de la fractura con aire a nivel intravertebral, con una mala solución, y le hicimos unas radiografías dinámicas que tenemos aquí y vemos una clara inestabilidad del segmento. Dada esta imagen, si lo valoráramos con cirugía clásica, pues hombre, aquí sería una cirugía de doble abordaje, un abordaje anterior para poner un soporte anterior, porque si solo vamos por detrás fracasaremos, una vía anterior a hacer un soporte anterior y posteriormente hacer una fijación. Pues con este tipo de abordaje podemos realizar es ahorrar el abordaje anterior y hacerlo vía lateral, que es más sencillo, menos demandante y con menos complicaciones. Y colocamos, implantamos, hicimos una vertebrectomía parcial, implantamos esta caja impactada entre las dos vértebras adyacentes y posteriormente, con un montaje corto a nivel pedicular, pues solventamos la fractura. El paciente, pues la verdad que fue bien, está contento y no tuvo ningún otro problema. También hemos utilizado la vía de abordaje o la técnica en cirugías de revisión. Esa cirugía, la siguiente que presentaremos, pues a lo mejor son las que hemos hecho más novedosas, ¿no? En los últimos tiempos, porque ya nos vemos capaces a nivel de esta vía de realizar este tipo de cirugías. Esta es de un paciente de 43 años con un dolor discogénico que vino a nuestra consulta básicamente porque ya había sido operado en otro centro 4 veces. Si vemos en la radiografía, pues ya tiene una fusión espontánea, ¿no? de nacimiento a nivel vertebral, y el paciente pues lo operaron a nivel L5-S1 por una hernia discal, le hicieron una microdiscectomía. Esta microdiscectomía no fue bien, el paciente sigue con el mismo dolor, no mejoró, y entonces pues le colocaron otra cirugía vía anterior, le hicieron una artroplastia, vemos en la imagen, pero se rompió el platillo inferior de la vértebra L5, hizo subsidencia el implante a nivel de la vértebra, el paciente empeoró y pues decidieron hacer una fijación posterior, fijar el segmento donde está. Pues en la cirugía tuvieron una fístula de líquido cefalorraquídeo que tuvieron que volver a abrir y solucionar, y bueno, el paciente no fue bien, cambió de centro, vino a nuestro centro y cuando vino pues dijo que, bueno, al final de las 4 cirugías pues consiguió una estabilidad que aguantó unos años, pero que de golpe tenía un dolor, era un dolor muy discogénico. Y a nivel de cirugía, pues en este disco decidimos el realizar una cirugía. Aquí sí que decidimos hacer un estanalón. Decidimos hacer el slip básicamente porque a nivel de la cirugía, lo que os digo, nos daba miedo ir por detrás, teniendo la fístula que había tenido, el pseudomeningocele, ir por delante, que lo habían abordado también con las adherencias, ¿no? Veíamos como muy complicado a ver cómo solucionábamos el problema. Pues decidimos hacer un estanalón a nivel de un slip en este nivel. Sí que aquí las crestas, pues la verdad que nos molestaron un poco, porque están, si veis la radiografía, justo en el nivel. Tenemos que entrar un poco glupos, pero bueno, podemos colocar un implante de gran altura y hiperlordóctico de 15 grados, impactado y en principio pues bien colocado, ¿no? Como vemos en las imágenes de la resonancia, el paciente pues mejoró. Sí que tuvo un dolor a nivel de la pierna contralateral durante un tiempo, pero que luego se solucionó. Y el último caso que hemos hecho es el de esta paciente de 49 años, que fue intervenida una semana antes de acudir a nuestro centro pues de una artrodesis a nivel L4-L5, se le iba a realizar un TRIF. Durante la cirugía en el cierre pues tiene una rotura del pedículo de L4 y anda sobre un nivel más de fusión y le implantaron la caja.
¿no? La paciente pues vino a nosotros, a nuestro hospital, con un dolor hiperálgico en la pierna derecha, que afectaba zona de psoas sobre todo y cuádriceps. Y cuando hicimos la radiografía, pues vimos, esto vemos aquí, ¿no? Parece que el implante, el clip, pues en vez de estar en el disco, pues lo teníamos o muy lateralizado o fuera del espacio intervertebral. Realizamos un TAC a la paciente, este que tenemos aquí, en el que vemos pues claramente que el implante y el injerto, ¿no? Pues están dentro del psoas. El implante está dentro del psoas, el psoas está inflamado en el lado derecho, con aire a nivel dentro de la musculatura, y esta irritación muscular, que es lo que le dolía, pues aprovechamos la vía de abordaje XLIF para llegar al psoas, poder disecar, sacar el implante y el injerto, y la paciente pues mejoró, la pudimos mandar en un día pues a su casa para que hiciera la recuperación de la cirugía que le habían hecho hacía una semana. En resumen, las indicaciones y existencia que tenemos, nosotros creemos que las indicaciones buenas para esta cirugía de XLIF pues sería el síndrome adyacente, para intentar realizar menos daño a nivel de la cirugía, y donde lo utilizamos ahora más sería en la escoliosis degenerativa del adulto, para intentar hacer cirugías menos exigentes, menos largas, sabiendo que puede ser que si sigue progresando o que sigue degenerando, pues nos deja la vía abierta a poder progresar nosotros también nuestra fusión. Y lo que os he explicado, ¿no? En fracturas vertebrales de doble vía, pues es un punto a estudiar porque es menos dañina que la vía anterior y posterior. Y en cirugías de rescate, cuando estamos cómodos con la técnica, pues nos permite una técnica más para poder hacer rescates a nivel de columna. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y pasamos a ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor Boch. La verdad que es muy interesante la ponencia y la técnica. Doctor Torres, pasamos a su pregunta, por favor, a su comentario. Por ahí. A ver. Muy interesante la exposición del doctor Bosch, gracias por ello. Nosotros hemos acumulado bastante experiencia, sobre todo en el abordaje posterior y en el abordaje transforaminal. Hicimos algo también de la LIF, es decir, del abordaje anterior. Y esto para nosotros, el ex-LIF, es un intermedio de todo eso, por lo cual resulta muy interesante. Ahora, está muy clara la técnica, está claro lo que usted ha dicho, me parece una buena alternativa, sobre todo para lo del segmento adyacente. Yo quisiera saber, doctor, si han hecho también abordajes en más de un espacio con esta cirugía. Sí, es lo que he dicho. Al principio empezamos con los casos de un nivel. La verdad que, lógicamente, la curva de aprendizaje, yo he realizado mucho abordaje transforaminal, y la curva de aprendizaje del abordaje transforaminal comparada con el TLIF, yo creo que es el triple. Es decir, la curva de aprendizaje del XLIF es mucho más rápida. Tienen mucho aparataje, ¿no? La colocación del paciente, la monitorización y todo. El transforaminal al final es lo que hacemos, ¿no? La vía posterior, acostumbrarte a hacer la entrada a nivel transforaminal, pero estamos mucho más acostumbrados, y aquí al principio te da como mucho miedo, ¿no? Entras ahí en una estructura donde tienes el riñón, donde tienes los vasos, el psoas, da miedo, pero la verdad que es rápido de hacer. Y si estás acostumbrado a realizar la transforaminal, la verdad que es muy rápida. Y una vez estás allí, pues sí que es verdad que lógicamente enseguida empiezas a ampliar tu abanico. Y a 2 niveles hemos realizado. Yo más de 2 no he hecho, sobre todo por lo que he explicado. A nivel de la tracción, que tienes que hacer en 2 niveles, cuando marcamos, para poder acceder a hacer la cirugía, en vez de marcar el disco afecto, lo que hacemos es marcar la mitad del cuerpo vertebral que queda en medio de los 2 discos. Hacemos la incisión en ese punto, entonces abordamos primero desde allí, abordamos un disco, realizamos la cirugía, luego cerramos el separador, dejamos pasar unos 10 minutos para que se relajen las estructuras y abordamos el disco de arriba. Pero la entrada, para poderlo hacer en el mismo abordaje, lo hacemos a nivel de la mitad del cuerpo vertebral intermedio. Nosotros hemos hecho algo análogo, sobre todo en traumatismo de columna, doctor. En alguna oportunidad se colocaban placas de titanio con un abordaje
Incluso pedíamos el apoyo del urólogo para hacer una lumbotomía, ¿no? Era una cirugía un Vale. poco más, Sí, como lo LIV, ¿no? más grande. Así es. Entonces, no sé qué analogía habría con esa cirugía, doctor. Sí, la verdad que el OLIV y el XLIV, el OLIV y el XLIV, yo los veo muy iguales, ¿no? El abordaje lo único es el LIV retroperitoneal o no, pero sí que a nivel de analogía es muy, muy, muy igual, ¿eh? Un OLIV o un XLIV son muy iguales y lo único que cambia es el espacio por donde llegas, si es el retroperitoneal o el abdominal. Yo la verdad que la vía anterior me cuesta por miedo y es lo que dice, ¿no? Que al final siempre acabo dependiendo del vascular Sí, del de alguien urólogo. para que me ayude, o del Específicamente. urólogo, ¿no? En cambio Así es. aquí, no, lo hago yo. Es decir, no necesito nadie al lado para poder hacer este tipo de abordaje. Y esto me da más comodidad, más que nada, a nivel de poder programar. Es decir, no dependo de nadie para programar un paciente, que si no ya hemos de coincidir dos médicos para poder hacer, es mucho más complejo. Y en cambio de esta manera es más rápido. Ya depende de usted mismo. Y Claro. lo último, doctor, que Uh-huh. claro, lo que siempre queremos nosotros es una buena tasa de fusión. Y según Uh-huh. usted menciona, es una técnica que permite mejorar las tasas de Sí, fusión que en la sí, vía posterior o posterolateral. sí. Entonces, claro, muy interesante todo eso, doctor. Gracias. Y a ver, pues si en algún momento podemos adquirir esa A ver, técnica. Muchas gracias, doctor. Muy amable. perfecto. Gracias, doctor, por sus preguntas y su aporte. Doctor Caballero, le doy paso a usted para que pueda dar su pregunta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos acá en Perú y buenas Hola, tardes, doctor Bosch. Buenas noches ahí ya en buenas noches. España. Sí, sí. ¿Cómo está? Muy interesante, muy buena su exposición, doctor. Muchas gracias por la experiencia que nos transmite. Bueno, acá, así como ya mencionó el doctor Torres, lamentablemente esta técnica, mejor dicho, estos implantes y esta tecnología del sleep Uh-huh. aún no llega aquí a nuestro país, lamentablemente. Básicamente acá la forma que solucionamos este tipo de problemas y hacemos las fusiones 360 son con las técnicas de fusión transforaminal, los clásicos TLIF, que Uh-huh. son buenas, Sí, sin sí. embargo, obviamente tienen sus limitaciones. Aquí, como usted muy bien lo dijo, y más o menos para hacer un hincapié en esto, la gran ventaja que nos tiene un sleeve es las cajas con un footprint grande y amplio que nos permite Uh-huh. también garantizar una buena fusión. Nos permite también recuperar una buena altura discal, bueno, intervertebral, y hasta nos permite recuperar la lordosis. Ese es un gran beneficio. Eh, Sin embargo, bueno, obviamente algo que hay que tener en cuenta en esta técnica es el monitoreo, ya que la lesión Sí. nerviosa, la lesión de plexo, siempre está, hay que tenerla en cuenta. Y Uh-huh. bueno, la literatura menciona que estas complicaciones son relativamente frecuentes, hay que tener mucho cuidado. Más o menos usted, Sí. doctor, ¿cuáles son las complicaciones que ha tenido con respecto a esto y qué consejos daría para evitarlas, sobre todo las lesiones de plexo y las lesiones del nervio femoral-cutáneo, que la verdad la literatura menciona que son, Uh-huh. puede ser una tasa importante. Sí, como he dicho, a nivel de... Sí, lo que dice es toda la razón y en la literatura está. La más frecuente es lo que he dicho, es la debilidad a nivel de la pierna por la que realizas el abordaje por irritación del psoas. Y esto he dicho un 80 y puede ser un 90. Casi todos los pacientes, de algún modo u otro, pues tienen una debilidad. En el posoperatorio inmediato, el subir escaleras lo notan mucho. La debilidad está a nivel del psoas. Sí que es verdad que se autolimita, es decir, que es por la irritación muscular, no por una lesión nerviosa, y por lo tanto se limita, a las 3-4 semanas lo recuperan. Entonces ahí, si la explicación prequirúrgica se explica y el paciente lo entiende, no hay ningún problema. Y a nivel de complicaciones, yo lo que tuve fue un caso de radiculopatía por tracción. Y esto sí que al principio pensé que era el problema ese del psoas, bueno, pues se autolimita y ya está, pero la paciente semana que pasaba, semana que estaba peor, más dolor, peor, una radiculopatía importante. Hice tratamiento con lírica y la verdad que la paciente al mes y medio recuperó y no tuvo ninguna secuela. Y yo creo que lo que es importante es realizar los pasos siempre bien, no hacer, ¿no?
que eso tendemos todos. Cuando ya estamos familiarizados en una técnica, el ir más rápido e intentar acortar pasos, ahí es donde yo creo que podemos tener las lesiones, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes, el artículo que he colgado de Uribe con este mapa, bueno, yo lo utilizo como la mapa de la isla del tesoro, ¿eh? O sea, cada cirugía es coger el mapa, coger el disco que voy a abordar y coger el TAC o la resonancia antes de, o sea, planificar. Yo creo que lo más importante en esta técnica, que es como me lo enseñaron a mí, es planificarlo, saber dónde van los vasos, que también he dicho, ¿no? Los vasos mayoritariamente van por la derecha y luego harás un casco, harás una resonancia y tendrás los vasos en la izquierda, ¿no? Y digo, hostia, pues vamos a cambiar. Es decir, yo creo que lo más importante aquí un poco es planificar. Si planificas bien y sobre todo tienes un neurofisiólogo que le tengas confianza y que estés cómodo con él, se limitan mucho. Si no vas con neurofisiólogo, si no tienes en cuenta el estudio preoperatorio, hombre, es frecuente y puede pasar. Es decir, estás atravesando el psoas sin ver, porque a nivel de la disección, a nivel del psoas, no tienes puesto el separador. Vas a ciegas con el dedo y, lógicamente, ahí puedes lesionar. Por eso he dicho de hacer un abordaje ROMO, intentar evitar. Y, sobre todo, las lesiones que están descritas son por atracción del separador. O sea que si sigues bien los pasos y pierdes el tiempo necesario en colocarlo bien, pues limitas bastante estas complicaciones. Sí, justo doctor, ahí creo que ha respondido parte de una de las preguntas. Justo hay un doctor que nos comenta acerca de en qué pacientes usted recomendaría, me imagino que serán las indicaciones, iniciar la técnica XLIF. Y la otra pregunta que también hace el mismo doctor es si usted le pide un angiotac. O sea, en el pool de sus exámenes previos, usted le pide un angiotac a los pacientes. Lo del angiotac, si tengo dudas con las imágenes que tengo del escáner y de la resonancia, pues se puede pedir, ¿eh? En un paciente sí que lo pedí. Normalmente, con la resonancia y el TAC tiene suficiente. Y a nivel de indicación, ¿dónde empezar? ¿No? Yo lo que busqué, ¿no? Yo busqué mi perita en dulce para empezar, ¿no? Esto sería a nivel L3, L4. O sea, el ideal para empezar es el L3, L4. Y empezar con el síndrome adyacente. Yo empecé ahí. Quiere decir, yo lo que vi, ¿no? Lo que digo, yo hago mucho PLIF y lo que vi en los síndromes adyacentes, y ¿no? Supongo el doctor Caballero pues opinará lo mismo, es que me pasa y que nos pasa a todos. Es que hacemos una artrodesis 2 niveles, ponemos las cajas vía TLIF, hostia, y luego no nos queda la lordosis que queremos. Y tenemos una espalda que ha quedado más plana de lo que queremos. Y vamos a intentar solventar el problema en el disco adyacente, ¿cómo? Subiendo un nivel, poniendo una caja de TLIF, que probablemente nos va a pasar lo mismo. ¿Y qué pasará? Que se gastará el siguiente, ¿no? Y entonces yo creo que el tema un poco es lo que ha dicho, ¿no? El intentar poner una caja hiperlordótica y de gran tamaño y reconstruir la lordosis allí. Y la perita en dulce es la L3, L4. Es donde menos complicaciones vas a tener a nivel nerviosa, donde tendrás el abordaje más fácil, donde la caja va, ¿no? En el dibujo que he colocado es donde va en medio. Es decir, ahí la caja tiene que ir en medio del disco. No te vas a complicar en ir por detrás o más adelante, sino que es el abordaje más fácil. Y una vez cojas la experiencia, pues ya irás haciendo, ¿no? Yo creo que si L4, L5 sería un poco la más difícil, ¿no? Porque ahí sí que tenemos el plexo y es complicado, ahí sí que podemos tener complicaciones. Ya yo creo que esto es cuando ya tienes experiencia. Y el otro punto que sería fácil sería el L2, L3, pero pensar que muchas veces ahí tenemos la costilla flotante. Y lo que hay que hacer en el abordaje, y que es frecuente, es de que tienes que resecar la costilla flotante para acceder al espacio L1, L2 o L2, L3. Y ya se le complica un poco más el tema. Perfecto. Doctor, el doctor Luis Núñez nos comenta acerca de qué tips nos daría para hacer segura la anulotomía contralateral y evitar la migración del disco de forma contralateral. ¿Cómo? ¿Qué No tips te entendí nos ahora. daría para realizar una anulotomía contralateral y evitar la migración de este disco de forma contralateral? Bueno, yo en principio a nivel contralateral, es lo que he dicho, yo directamente lo que hacemos es romper el disco a nivel contralateral, ¿no? Quiere decir, la caja, cuando nosotros la colocamos totalmente impactada. Es decir, hay que picar, ¿eh? Si colocas una caja grande, hiperlordótica, el problema es cuando colocas, si vas con miedo y colocas un implante que no sea el que toca, ¿no? Si es pequeño o no tiene la lordosis suficiente, que ahí sí, que lógicamente si ya has abordado por un lado y encima destrozas el lado contrario, pues esta caja puede salir.
Si con implantes del tamaño correcto impactados que has de picar para impactar, esto no pasa. Y entonces, actualmente las casas comerciales lo que solucionan esto pues es de que estas cajas se puede colocar, ¿no? En la misma caja va colocada una placa pequeña que te hace de tope en el lado que tú entras, ¿no? Ya te hace como, ¿no? A nivel, ¿no? Los que son traumatólogos, pues a nivel como el cruzado, ¿eh? Cuando pones la plástica y te quedan esas dos aletas para que no salga del fémur, pues igual, te queda de tope y va anclado en la vértebra. Yo no he utilizado este tipo de placas, no me siento cómodo operando con el espacio para colocarlas, siempre voy por detrás y hago una fijación, si puedo percutánea y si no, pues abierta, pero la verdad que los implantes que he puesto standalone o los que he puesto así no he tenido ninguna migración. Perfecto, doctor. Doctor, yo tenía una duda acerca de esta técnica, ya que, bueno, estuve leyendo un poco acerca de que también habían limitaciones cuando hay cresta ilíaca alta o costillas bajas, ¿no? En este caso, de todas maneras, ¿se opta igual por intentar este abordaje o se utiliza otro tipo de abordaje? En principio en L5S1 lógicamente no, siempre voy por detrás y utilizo la vía transforaminal. Ahora que utilizo estos implantes vía XLIF, pues estoy por empezar con el ALIF, ¿no? Para poder poner un implante grande hiperlordótico, pero bueno, de momento sigo ahí en el transforaminal. Y en L4-D5, al principio lo intentaba evitar, o sea, lo tenía como L5S1, era como proscritoir. Luego cuando me fui familiarizando sí que llegué a hacer el L4-D5 y ahora, lo que me preguntaban antes, ¿no? El doctor Torres, ¿no? De, hostia, 2 niveles, ¿cómo lo haces? Pues voy en medio de la vértebra superior, inclino, ¿no? Hago el abordaje un poco más inclinado, es la manera. Que si quieres ir al E4, L5 y tienes la cresta alta, pues el tema es abordar a nivel del disco, a lo mejor por debajo del disco L3, L4 y de manera un poco más oblicua puedes acceder. Incluso la cresta te hace de separador en la zona baja, ¿eh? O sea, que por ejemplo, la paciente que le sacamos esta caja, esto hace 2 semanas, la cresta, no puse ni el separador. Hice el abordaje y la propia cresta me separaba, yo podía ver el psoas sin separador y pude realizar la cirugía. Yo creo que es la curva, ¿no? La curva de aprendizaje. Cuando la tienes y haces 2 niveles, pues el L4, L5 lo puedes hacer seguro. Perfecto. Doctor, ¿y prefiere entrar por la derecha o la izquierda? Yo creo que también depende eso por el tema de la preplanificación, ¿no? Pero yo entro, sí, más o sea, fácil. preferiblemente entro por la izquierda, pero lo decido no por lo que me gusta a mí, sino por la planificación. Es decir, que Claro. antes de operar, me miro el TAC y la resonancia, básicamente entro por donde no están los vasos. Intento entrar por donde no están ellos. Yo estuve aprendiendo vía anterior y me acuerdo la primera vez que vi una vía anterior, todo reglado, todo correcto y la vena cava, que normalmente está adherida a nivel de la fascia prevertebral, se desgarró y bueno, el cirujano estaba tranquilo, pero yo no, y me da pánico. O sea, los vasos, y entonces básicamente voy al lado donde no están los vasos. Si alguna vez veo que estuvieran izquierdos, pues voy por la derecha, no tengo ningún problema. Ahora, normalmente prefiero la izquierda porque la mayor parte de las veces tenemos los vasos hacia el lado derecho. Perfecto. Excelente, doctor. Doctor Torres, doctor Caballero, ¿tienen alguna última duda, pregunta? Sí, claro. No, solamente agradecerle, doctor, por la ponencia y bueno, siempre es bueno seguir aprendiendo, ¿no? Y interesante, ojalá que algún día podamos nosotros disponer de esa técnica. Muchas gracias, doctor. Ojalá. Gracias. Doctor Bosch, una última pregunta antes que nos podamos despedir. Bueno, el riesgo de subsidencia siempre es grande en este tipo de implantes, más aún cuando uno quiere hacerlo standalone. ¿Alguna recomendación para hacer este tipo de XLIF y, digamos, sin lesionar los end plates? Porque, digamos, ese es un factor de riesgo importante, el lesionar el end plate. ¿Alguna consideración especial o la medición de las unidades de Hansfield en los end plates, de repente, algo que tengan en cuenta para disminuir ese riesgo? Sí, ¿no? A nivel de los que realizamos el transforaminal, ¿no? Tenemos ese pánico, ¿no? Porque nos pasa muchas veces que las cajas son pequeñas. Básicamente, a nivel de la vértebra, hemos de recordar que el contorno de la vértebra es la zona más rígida y la parte central, la parte cóncava de la vértebra, es la que es más blanda y donde se produce el subsidente.
Entonces, a nivel de esto, la ventaja que tiene esta caja es lo que digo, es un implante muy grande, ¿no? Manera de evitarlo es básicamente cuando pones el medidor, ¿no? Hay como un introductor que tiene unas líneas, ¿no? Que lo he puesto antes, que había una raspa y al lado hay unas líneas, es siempre colocar la caja que te creas que va fuera de la vértebra. O sea, el tamaño que tú crees que irás desde fuera de la vértebra a fuera de la vértebra. De esa manera siempre tendrás colocada a nivel de la parte externa del círculo del cuerpo vertebral, que es el rígido. Y yo, la verdad, no he visto o no he tenido ninguna lesión a nivel del platillo ni subsidión en esto, en cliff, los que quieras. Ahí sí que, por muy bien que lo hagas, ¿no? Como la caja no quede delante, si te queda en la parte cóncava es fácil el tener pero en esta técnica haciendo esto y poniendo, o sea, el tema es poner, ¿no? A mí cuando me enseñaron me dijeron, tú pon la caja lo más grande que puedas. Lo más grande, que vaya de punta a punta, y por eso me dijeron de romper el ángulo contralateral y que quede ahí clavada. Y si haces esto y se cogen los laterales, el riesgo es mínimo. Esa es una gran ventaja, digamos, si es que lo pasamos al lado sencillo de traumatología, es como poner un tornillo bicortical, que agarra las dos corticales, Sí, más o menos. Totalmente, sería exacto. Sería como cuando tienes que poner un bicortical, ¿no? Que pasarte, pues lo mismo. Sí. Excelente. Perfecto, doctor, caballero, doctor Bosch, yo creo que ya no hay más preguntas. Agradecerles a todos los participantes la atención brindada, doctor Bosch. Mucho gusto por su charla, la verdad que es muy interesante la técnica que nos ha mostrado hoy día. Esperemos que algún día lleguen estos materiales también acá. Hay muchas técnicas de España que nos gustaría replicar, no solamente en columnas, sino en varias otras partes del cuerpo, pero definitivamente pues es importante saberlas previamente, practicarlas, entrenarlas. Yo creo que este es un buen paso para de repente empezar una nueva técnica también acá en el Perú. Así que nada, doctor Bosch, encantado. Ya nos estaremos viendo para una siguiente charla, doctor. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Adiós. Un saludo con todos.